Hermanos, qué bueno encontrarnos. Estamos nuevamente aquí para compartir algún pensamiento de la palabra. Hemos estado dedicados estos días a revisar el Sermón del Monte, que es como la base de los principios del reino. Y para iniciar nuestra actividad nos vamos a poner la presencia del Señor mediante una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por la alegría de estar juntos, a pesar que sea solo a través de estos medios de comunicación. Te pido por cada uno de los hermanos, familias y amigos que estarán viendo este video, que tu misericordia esté con ellos, guárdales, derrama de tu misericordia y acompáñanos, Señor, y que todo lo que hagamos durante este tiempo sea grato delante de tu presencia. Bendice cada familia reunida, Padre, y gracias por todo lo que tú nos das y por tus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ayer tomé un compromiso que tenía que ver con una expresión que sale en el libro de Mateo capítulo 5 en varias oportunidades. Y para eso vamos a leer una porción cortita que está en Mateo 5 del versículo 27 al versículo 30, que dice de la siguiente manera: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, pero la expresión que queríamos hoy día destacar y que tomamos el compromiso en el día de ayer, esa expresión dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Se repite en varias oportunidades en este Sermón del Monte. El versículo 31 también dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo. Luego dice, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás, Señor, tu mandamiento. Pero yo os digo. Y así se repite en varias oportunidades. Versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Entonces, esta expresión tiene una significación extremadamente importante. ¿Por qué es tan notable esto de oíste que fue dicho, mas yo os digo? Israel recibió la ley del Señor a través de Moisés. El Señor llamó a Moisés a un monte, al monte Sinaí, y ahí le entregó los mandamientos. Y le entregó una cantidad de leyes. Luego, en el andar del tiempo, cuando se forma ya el sacerdocio y se forman las escuelas rabínicas, entonces de cada una de estas leyes se sacaron muchos otros principios. Y estos principios entonces comenzaron a constituirse en una carga enorme. Ya no era el principio que venía directamente de Dios, sino que había otro montón de reglas sacadas de esos principios. Entonces, una cosa es la ley del Señor y otra cosa son las normas que los hombres hacen de la ley del Señor. Cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, oíste que fue, oíste que fue dicho, mas yo os digo, es como si el Señor estuviera diciendo, a ustedes les contaron la historia, pero no se la contaron muy bien. Pero esta tiene una implicancia enorme y muy grave desde el punto de vista de la posición de los rabinos y de los estudiosos de la ley de ese tiempo. Porque cuando el Señor corrige esto, está corrigiendo lo que se denomina la Mishnah, la tradición oral, lo que los rabinos sacaron de las leyes del Señor. Dios nunca se opuso a la ley. De hecho, hemos estudiado en estos días que el Señor dijo que ni un ápice de la ley, ni la letra más pequeñita de la ley iba a ser cambiada. Pero de la ley del Señor, no de las normas que los hombres sacan. Así que el primer principio que hay que considerar en estas porciones, que hay varios elementos que el Señor transmite como principios del reino, es que una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice la tradición religiosa. ¿No les parece que en este tiempo ocurre exactamente lo mismo? La verdad de Jesucristo, la verdad de su enseñanza, la verdad de lo que Él espera de nosotros, es como si tuviera dos lecturas. La verdadera lectura y la lectura que nosotros nos hemos hecho en nuestra propia opinión y en nuestras tradiciones. ¿Cuántas veces nos encontramos que hay prácticas que de repente acontecen en las iglesias? En nuestras iglesias. Y cuando uno revisa lo que dice el texto, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si Jesús viniera en este tiempo, es probable que también nos dijera, oíste que fue dicho. A ustedes les contaron algo, pero yo les voy a decir lo que realmente esperaba de ustedes.
El propósito de los hijos del reino es obedecer al rey, no obedecer las leyes que sacaron de los principios de Dios. Y hoy día eso también sigue siendo válido para nosotros. Hay varios principios que el Señor plantea. Habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla del amor hacia los enemigos. Y en todos esos principios a los judíos se les enseñaba algo que no era tal. Cuando se habla, por ejemplo, del adulterio, el Señor dice, ustedes han escuchado que cualquiera persona que comete adulterio, pero dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué tipo de adulterio? El adulterio físico, por supuesto. Cuando alguien era sorprendido en el acto de adulterio, era condenado a la lapidación. Sin embargo, el Señor a los miembros del reino, a sus hijos, le impone un estatus superior. ¿Por qué? Porque somos la sal del mundo y la luz de la tierra. Porque Él espera de nosotros algo especial. Espera que nos mantengamos un estándar superior. Entonces nos plantea un principio que va mucho más allá de simplemente el acto físico del adulterio. Sino que Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la ley del Señor parte no solo porque se desatienda físicamente o cometer un acto de desobediencia al Señor, sino que el Señor revisa las intenciones de nuestro corazón, y eso ya es un tema extremadamente complicado. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que primera verdad importante es que Jesús les dice, ustedes practican ciertas verdades o ciertos actos religiosos que no tienen nada que ver con lo que Dios espera de ustedes. Segunda verdad, que el estatus de exigencia de Dios o de Jesucristo va a ser siempre superior al estatus humano. Cuando nosotros nos planteamos ciertas verdades de lo que debiera ser nuestra vida cristiana, el estatus del Señor siempre va a ser superior. Y lo plantea con el adulterio, lo plantea con los juramentos, lo plantea con el amor hacia los enemigos. En el amor hacia los enemigos dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No arriesgues tu vida por un bien material. Entonces el Señor pone un estatus superior, como que nos une a un escalón superior. Y eso cuesta. Cuesta poner la otra mejilla. Estamos acostumbrados a tratar de hacer valer nuestra posición, que nadie nos pasa a llevar, y nos cuesta a veces poner en práctica estos valores. Si hasta ese tiempo el concepto era que los romanos eran los enemigos de Israel y que por supuesto había que erradicarlo, de hecho un poco de tiempo antes de que Jesús viniera, en el periodo intertestamentario, que es este periodo entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo, hay como 400 años ahí que se cuenta la historia de Israel. Y en ese periodo Israel tuvo un periodo de independencia. Y ahí por supuesto la idea era erradicar a los enemigos, pelear físicamente con ellos, hacer una revolución, sacar a los que estaban en Israel tratando de imponer su autoridad y que no eran israelíes. Ahora Roma está sobre la tierra de Palestina. Y el Señor, ¿qué es lo que dice respecto a eso? Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los principios que habían sacado de la ley. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Evangelio se pone complicado. Porque ciertamente cuando alguien quiere tratarnos mal, nuestra reacción natural es defendernos. Entonces encontramos a este Jesús que plantea este estatus de exigencia para sus hijos que es superior al resto de los ciudadanos. Pero una cosa que desde el punto de vista teológico es más complicado es la expresión como él lo dice, reiteradas veces. Y es lo que le había prometido yo el día de ayer compartir hoy día con ustedes. Cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, entonces él se pone en una posición que desde el punto de vista de los judíos es una herejía absoluta. Porque él dice, cuando se dijo esto, cuando Dios dijo esto fue transmitido de mala manera, pero yo les puedo decir que es lo que dijimos realmente. Entonces, para los judíos, cuando Jesús viene a corregir esto, es como si Jesús se ponga en el lugar, mismo cuando fue dada la orden, o fue dado el mandamiento.
Jesús está diciendo, a ustedes les contaron una historia, pero yo y mi Padre dijimos tal cosa. Por eso es tan grave desde el punto de vista de los judíos de ese tiempo escuchar a este rabino que dice, ¿oíste que fue dicho? Mas yo digo, ustedes no estaban cuando el Dios Todopoderoso, mi Padre y yo dimos las leyes, pero yo les voy a decir lo que realmente dijimos. Es una cosa terrible desde el punto de vista de la teología. ¿Y qué debemos seguir nosotros? ¿Lo que dice el religioso? ¿Lo que dice la tradición? ¿Lo que dicen los estudiosos? No, debemos seguir lo que Dios nos dice. Y lo que Dios nos dice está, por supuesto, en la palabra. Cuando nosotros encontramos a este Señor con tal autoridad, y Él con toda libertad dice eso. Dice, ustedes han escuchado una verdad de Dios que está tergiversada. Debiéramos preguntarnos en este tiempo, ¿cuánto de lo que sabemos de Dios es fidedigno? ¿Y cuánto está tergiversado? ¿Cuánto de lo que se practica en nuestras iglesias realmente prácticas bíblicas? ¿Y cuántas de esas prácticas son simplemente tradiciones, costumbres, formas, organizaciones humanas, estilos de trabajo? Todos respetables, porque toda organización eclesiástica, religiosa, tiene derecho a darse ciertas normas para su funcionamiento. Pues la preocupación que nos queda es la siguiente. De todas esas reglas y todas esas normas que existen, de la forma como se gobierna la iglesia a nivel mundial, evangélica, católica, ortodoxa, todos los grupos cristianos que existían en el mundo, ¿cuántas de esas prácticas están sujetas a los grandes valores del reino? Cuando hablamos de la misericordia, del amor, del compromiso con los que sufren, de la forma de culto, de los estilos de culto, ¿cuánto de lo que hacemos nosotros le agrada al Señor? Porque nosotros creemos que todo lo que hacemos debiera agradarle a Dios. Pero Dios tiene normas y Dios tiene formas de plantear nuestro servicio a Él. Y eso está establecido en el texto bíblico. Entonces, ¿a dónde volvernos? ¿Dónde volver a encontrar la voz del Maestro? ¿Dónde volver a escuchar esa expresión? Oíste que fue dicho, pero yo le voy a decir lo que realmente es. ¿Sabe dónde puede escuchar la voz de Dios? En el texto bíblico. Y ese es un derecho que todo cristiano tiene actualmente. Tener acceso a la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros encontramos todas estas verdades, encontramos un Jesús que nos corrige y que nos dice, por harto tiempo tú has pensado que era así, pero yo te voy a decir realmente cómo es. Los principios del reino establecidos en todo el capítulo 5, que terminan con esta porción donde habla de amar a los enemigos, establecen esta estructura de cómo Dios espera que nosotros nos comportemos. Y por supuesto, uno observa de inmediato que la norma que traía el pueblo de Israel era una, y Jesús impone una norma superior. Cuando habla precisamente del adulterio, cuando dice, ¿cuál? Se encuentra un hombre o una mujer que no es su esposa o su esposo, eso es adulterio. Jesús dice, pero cuidado. Si un hombre mira a otra mujer, o otra mujer mira a un hombre que no es su esposo, ya adulteró con ese hombre o esa mujer en su corazón. ¿Te fijas? Que el énfasis del Señor está mucho más atrás. La Biblia dice que cuando nosotros aún nos formamos los pensamientos, el Señor conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Es una preocupación. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Hacia dónde estamos yendo? Por eso es tan importante conocer la Escritura, conocer la palabra. Muchas de nuestras prácticas religiosas, mucho de lo que pasa en nuestra iglesia, mucho de cómo se manejan nuestras organizaciones, mucho cómo se manejan los recursos en algunas congregaciones, iglesias, uno se pregunta, ¿realmente lo que Jesús querría para nuestro tiempo? Cuando miramos lo que está sucediendo actualmente en el mundo y miramos instituciones o congregaciones del grupo que sean, católico, evangélico, lo que sea, que tienen grandes cantidades de recursos y que esos recursos podrían volcarse, por ejemplo, a salvar vidas. Y uno está viendo si realmente la iglesia está poniendo el énfasis en ayudar o dar la mano que puede en este momento. Entonces, a lo mejor en estas circunstancias, hasta en este tiempo que estamos pasando esto tan particular, esta enfermedad, Jesús puede decir, no, oíste que fue dicho, pero yo digo realmente lo que espero de ustedes. Entonces, es como un desafío a meditar. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que espera de nuestras vidas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Será que nosotros podemos dejarnos llevar por el entusiasmo religioso y caer en esa irresponsabilidad de decir, no, si al final la sangre de Cristo me cubre, así que yo no importa, hago lo que quiero, voy donde quiero, rompo las normas? ¿Sabe que no parece que fuera ese el camino? Al contrario, parece que nuestra conducta debería ser la conducta más prudente, más mesurada, mantener la mayor tranquilidad en este tiempo. Tratar de ser un aporte en nuestra sociedad, tratar de llevar una palabra de calma y de preocupación hacia a las personas que nos rodean, llevar una palabra de consuelo.
ya era un abrazo, ya era un saludo, una llamada telefónica. A lo mejor son algunas de las cosas que necesitamos en este tiempo. Necesitamos en este tiempo marcar la diferencia. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría el Señor en nuestras circunstancias? Sabemos que el Señor está con nosotros, porque así lo prometió, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre está en medio de ellos. Pero si Jesús estuviera en este tiempo físicamente con nosotros, ¿cuál sería su actitud? ¿Tú crees que el Señor se iría a su casa de veraneo en medio de este deseo de estar separados socialmente? Jesús no lo haría. Tampoco la tendría. No estaría guardando plata por otra cosa. Estaría, por supuesto, dándole todo a la gente. Entonces, pensemos en esto. Una cosa es lo que es nuestro escuchar, nuestro saber religioso. Y otra cosa es lo que Dios espera de nosotros. ¿Dónde está lo que Dios espera de ti y de mí? En la palabra del Señor. Por lo tanto, por eso es tan importante que cada día nosotros nos acerquemos a la Biblia. Y yo me alegro de esta instancia, que obligadamente estamos, la mayoría encerrados en nuestras casas. Nos permite tener un tiempo de oración, de búsqueda de Dios, y al mismo tiempo un tiempo para encontrar la voluntad del Señor a través de su Escritura. Mañana es un día que para nosotros es importante en nuestra iglesia. Celebramos nuestra Cena del Señor. No vamos a poder hacerlo con todos. Algunos que están más cerca van a poder venir a buscar los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Y les vamos a dar instrucciones cómo llevarlos. Siempre esto lo hacemos en el lugar de reunión. Pero de todas maneras, los que podamos, vamos a celebrar la Cena del Señor. Está todo preparado. Así que mañana esperamos a nuestros hermanos que puedan venir a retirar en elementos que están muy bien cuidados, súper aseados, esterilizados. Van a recibir una porción del vino y una porción del pan que hemos orado y vamos a consagrar al Señor. Por lo tanto, que Dios nos acompañe y que mañana sea un día de meditación, sabiendo de que el Señor dio su vida por nosotros. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que tú has tenido con nosotros. Señor, ¿qué esperas tú de nosotros? A lo mejor nosotros, Señor, tenemos ciertos conceptos de nuestro deber cristiano que no es lo que tú esperas. Y a lo mejor estamos igual que los judíos de ese tiempo, que tú nos podrías decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿qué nos quieres hablar en este tiempo, Señor? ¿Cuál debiera ser nuestra conducta? ¿Cuál debiera ser nuestra posición en medio de esta dificultad, en esta prueba que estamos viviendo? Te rogamos que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento, para poder encontrar el rol que debemos cumplir como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser los brazos tuyos, las manos tuyas, tu sonrisa, tu llamado. Que podamos llamar a algún hermano, a alguna hermana, darle una palabra de cariño, darle un abrazo a través del teléfono, darle una voz de ánimo, una videoconferencia, algo que le permita, Señor, a nuestros hermanos tener ánimo y fortaleza en este tiempo de prueba. Yo sé que si tú estuvieras con nosotros estarías tratando de abrazar a cada uno, aunque sea a través de los medios de comunicación. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que de ti dependemos. Úsanos para tu gloria, extiende tu misericordia y que nuestra vida sea una vida que esté de acuerdo a los principios del reino. Bendice nuestras vidas. Que la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.